Estamos con Jorge Altamira. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, le comento nuevamente que es una gran oportunidad para mí de hacer esta entrevista con usted. Tengo una admiración particular. Jorge Altamira, miembro de, usted me explicó recién fuera de cámara, que primero de Política Obrera, después fundador del Partido Obrero, claro, y nuevamente... Pero le añado un poquito. Sí. Política Obrera fue declarada ilegal por la dictadura militar. De manera que cuando convoca elecciones la propia dictadura militar para octubre de 1983, nosotros no podemos concurrir. Claro. Porque somos un partido ilegal. Nuestra preocupación era concurrir y no claudicar en el nombre. Bien. Entonces, la maniobra que hicimos fue pasar de Política Obrera a Partido Obrero. Entonces, cuando éramos Política Obrera, la gente nos decía, ahí vienen los del PO. Ahí vienen los del PO. Y cuando pasamos a ser Partido Obrero, ahí vienen los del PO. Muy bien, fue una buena estrategia, hay que admitir. No, pero quiero mostrar la importancia que para nosotros tuvo al ingresar al periodo constitucional la continuidad, la trayectoria. Porque lo que hace revolucionario un partido es realmente que defienda su trayectoria. Entonces, para nosotros eso de que me actualizo todos los días y cuando se usa corbata y cuando la moda es sacarse la corbata, no, nosotros queríamos preservar y en un periodo democrático queríamos reivindicar nuestro lugar en la lucha contra la dictadura. Me parece que eso fue muy importante y sacábamos un periódico que se llamaba Política Obrera y entonces sacamos otro que se llamaba Prensa Obrera, con lo cual uno que quisiera estar con el PO leía el periódico del PO. El que observó todo esto fue el corresponsal de la Folia de San Pablo, que escribió un artículo sobre las elecciones argentinas diciendo, bueno, Política Obrera va de esta, y él subrayó la continuidad. Bien. Hecha esta breve contextualización y explicación de los nombres, le voy a comenzar preguntando sobre el gobierno de Milei. Para empezar, me interesaría saber, teniendo en cuenta desde la restitución de la democracia en el año 86 hasta ahora, ¿qué evaluación hace el gobierno de Javier Milei en comparación con el resto? ¿Es el peor, es el momento más difícil que tiene la democracia? A mí me parece que lo significativo es que es un gobierno que potencialmente quiere liquidar el sistema democrático. Eso lo distingue de los demás gobiernos. Esto no pasó antes, ¿no? No pasó antes. No pasó antes. ¿Qué gobierno constitucional anterior uno le puede encontrar un perfil de querer sabotear el sistema democrático? Uno podría decir que ciertas tentativas de Alfonsín podían indicar eso, pero de ninguna manera. Fueron ataques desesperados de Alfonsín. Por ejemplo, cuando vino la hiperinflación, para sacarse su responsabilidad, ordenó la detención de toda la dirección del Partido Obrero. Y yo fui preso y fui detenido en la Casa Rosada cuando fui a hacer frente a las acusaciones que se nos hacían. Entonces fue un escándalo nacional. Durante 7 días la prensa solamente hablaba de eso. ¿Pero eso qué quería decir? ¿Que Alfonsín quería instalar un sistema autoritario? No. Eso quería decir que era un gobierno acabado. Exactamente. Que no sabía cómo actuar. En el mismo orden de cosas, quiero aprovechar, está la conducta de él frente al asalto al cuartel de la Tablada. ¿Por qué? Porque ese asalto al cuartel de la Tablada era una aventura sin destino ni futuro. Y lo que había que hacer es llamar, como se hace siempre, al sacerdote del pueblo, con una bandera blanca, y decirle, mira muchachos, ríndanse, porque este es un cuartel del ejército, y el ejército quiere recuperar el cuartel. Cualquier intento que hayan tenido los asaltantes, en ese sentido, el gobierno lo desoyó, el de Alfonsín, y ordenó una masacre. El hecho de que un grupo de aventureros ataque un cuartel del ejército no significa que nosotros vamos a apoyar una masacre. Especialmente cuando está cantado que se arregla de otra manera. Por lo tanto, quiero registrar estas cosas
porque se van acumulando. Alfonsín, para detenerme a mí, al Comité Nacional, declaró el estado de sitio sin aval del Congreso. Claro. Y ya lo había hecho en 1987, en otra ocasión. Como lo recordó en una sesión del Parlamento Moró, como es su primer nombre, Moró, Leopoldo Moró, el único que estuvo en contra del estado de sitio fue Altamira. Porque es un decreto que abole o suspende las garantías constitucionales. Y si los que él quería meter preso por atentar a la democracia era correcto, con el estado de sitio hacía lo contrario, porque el estado de sitio te autoriza solamente a detener a una persona sin aval judicial 30 días. Yo, si el tipo es un autoritario que atenta contra la democracia, lo mando a la justicia y no sale a los 30 días. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces quiero señalar esto para ser muy objetivo, porque estoy dando hechos. Milei potencialmente, Victoria Villarroel, son potencialmente enemigos de la democracia. ¿Cómo lo muestro? En las Twitter y en todas las maneras de las redes hablan de exterminar a la izquierda. Sí. Bueno, eso es una posición fascista. Por ejemplo, yo que soy de izquierda, no pretendo exterminar a la derecha. La superaremos políticamente. Al cambiar el régimen social y abrir una perspectiva a los trabajadores, la sociedad va a decir que se metan a la derecha en donde sea. Va a quedar superada por esa. Es decir, cambiar un régimen social no es una posición de exterminio del adversario. Exactamente. Bueno, él proclama el exterminio del adversario. Esa es una posición fascista. ¿Podrá avanzar en esto? Difícil. Pero como demócrata, pongo todo los parlantes, porque la condición del socialismo es que los trabajadores puedan deliberar, vivir la experiencia del capitalismo y sacar conclusiones, y no que se les prive de esa posibilidad mediante un régimen autoritario. Bien, Jorge, voy a aprovechar para preguntarle algo muy fresco, muy reciente, que es el escándalo que sucedió, que se destapó ayer con las escuchas. No sé si está al tanto de las denuncias que hacen del poema exactamente sobre el jefe Karina Milei, que está involucrada y ¿qué piensa? ¿Cómo tiene que terminar esto? Tiene que ir preso. No me cabe ninguna duda. ¿Y qué chances ve de que eso pueda suceder en esta Argentina? No solo sucede en esta Argentina, más grave lo que sucede en Estados Unidos. Porque lo que Milei hizo, que usted está señalando, la mujer, la hermana, etcétera, en Estados Unidos está hecho 20 veces por arriba. Y Trump ha conseguido la complicidad de la Corte. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos en este escenario. No es que un loco, un argento, para usar la palabra de moda, un argento enloquecido, sino que es una línea política. Porque son regímenes que ante el hundimiento de la sociedad capitalista quieren abolir el sistema democrático porque no es el instrumento más cómodo para reprimir las luchas populares. El más cómodo es que vos tenés un parlamento y la gente cree que esa forma política es la más adecuada para la vida. Y entonces dice, bueno, me explotan en la fábrica, me desocupan, me despiden, pero vivimos en democracia. A ellos ya no les sirve, por eso Milei gobierna por decreto. Trump emitió 680 órdenes ejecutivas en 6 meses. La orden ejecutiva es un decreto de necesidad de urgencia en Estados Unidos. Hago la comparación porque ilustra mucho cuando se trata de ver el alcance del gobierno en la Argentina. Ahora, es un gobierno que está yendo hacia la bancarrota económica, porque un gobierno que paga 5% de interés mensual, cuando el dato de inflación es de 1,9 y el ajuste de salario es de 1, está en bancarrota, es decir, no puede hacer frente a las deudas y entonces trata de incentivar a que le den el dinero para pagar viejas deudas con nuevas deudas a una tasa de interés más elevada. Esto nos llevó al derrumbe fiscal. Argentina hoy
tiene el déficit fiscal más grande de la historia de 1983 hasta ahora. ¿Qué piensa Política Obrera que hay que hacer con la deuda externa gigantesca que tiene hoy Argentina? Mira, te lo digo directo y ahora te voy a mostrar la importancia del punto. Esa deuda hay que desconocerla. Es impagable. Y a ver, ¿cómo te puedo explicar? Un chico en Gaza tiene que vivir. Me preguntar después de eso. Sí, pero quiero decir, tiene que vivir y nadie duda que si para eso tiene que quedar Netanyahu, que caiga Netanyahu, porque la vida de la gente está por encima de todo. Vos no podés pagar la deuda. ¿Qué tal? No pasa nada, tranquilo. Vos no podés, es una deuda impagable, cada vez más usuraria. Entonces no la podés pagar porque retira del ingreso nacional una porción creciente que no tienen los barrios inundados, que no tienen sectores de la población muy golpeados o la salud. Ahora, ¿por qué te quiero mostrar esto? Este tema de la deuda ha entrado en una nueva fase, porque Trump ha declarado que él no quiere pagar la deuda norteamericana y ha dicho, como recurso, no desconocerla, sino reconocerla para siempre, lo cual significa que no se tiene que preocupar en pagarla, sino que el dueño de la deuda venga y cobre los intereses anuales. Naturalmente un capitalista se lo va a rechazar. Lo último que quiere que un capitalista es que el capital se lo maneje Trump, que por otra parte es un hombre de cierta edad y la Constitución norteamericana no permite, digamos, la reelección, la tercera reelección. Pero con eso ilustró que si hoy él tuviera que operar como busca operar Milei, el sistema financiero norteamericano se cae. Y si se cae el dólar. Y entonces tenemos la crisis mundial de aquellas. Entonces, con esto ¿a qué voy? Un marxista de Política Obrera te está explicando este problema, no solo desde el punto de vista de la justicia moral, sino de todos los datos prácticos en juego. Cuando a este partido se lo acusa de vivir de ideales, ¿no? De ideales que no existen y no se debería llamar ideales. Conviven con esa crítica, ¿no? Siempre. Fantasías son las de que se puede pagar esa deuda. Eso hay que terminarlo. Porque vos pensás que con esta deuda, la ex canciller Mondino dice, no, Altamira es falaz, porque no estamos pagando la deuda. Y no está equivocada, porque no está pagando nada, está pagando intereses. Y si puede, está tratando de renovar, no pagar los intereses. Como diciendo, renuevo, y no pago nunca. Falsa. En la medida en que la deuda crece, porque la renuevo, el poder de los intereses que tienen en sus manos esa deuda se acrecienta enormemente y procura que el Estado ajuste su economía al sostenimiento de la deuda. Entonces viene la motosierra. Exactamente. Quiere decir que el concepto de la deuda no es simplemente el concepto de cualquier ciudadano que toma un crédito en un banco para hacerse la casa. Nunca se me ocurriría decirle que no se la devuelva. Claro. Porque entonces estamos en la joda. Estamos hablando de cosas serias, no del trato cotidiano. Por otra parte, este país no está endeudado, no se endeudó para hacer ninguna casa. No, tal cual. Porque la contrapartida de la deuda no es ningún capital ni nada que esté en marcha, al contrario, todo está deteriorado. Esa es nuestra posición. Muy bien, muy clara. No voy a hacer una afirmación, sino le hago una pregunta. ¿Usted coincide con que, con respecto a la sociedad, hay una cierta pasividad, quietud, inacción con respecto a los atropellos de este gobierno? ¿No le parece que estamos un poquito dormidos como sociedad? Ocurre lo siguiente. Lo que usted dice es relativamente innegable. Cualquiera que lo escuche va a decir lo siguiente. Creo que no tenemos la palabra adecuada a la situación. Ajá. ¿Por qué? Porque ese obrero que no reacciona tiene perfectamente claro por qué no reacciona y qué es lo que lo ata. ¿Disciplinamiento? Él se da cuenta que ha quedado entrampada la unidad de la clase obrera en un sistema sindical que trabaja contra él. Entonces, si yo en un momento determinado tengo que empezar a reflexionar
a hacer mi balance para ver cómo salgo de algo, yo no lo llamaría pasivo. Hoy nosotros estuvimos en las puertas de Siderca y la gente recibía nuestro material y quería leerlo. De paso le digo, había un gran ausentismo electoral y una encuestadora encuestó a los que se ausentaron. Y dice que es una parte de las más politizadas de la población. Es decir, que yo no te voto, no porque no me interese el país, no me interese vos, te conozco muy bien a vos, te conozco muy bien al otro. Se terminó, muchachos. Esta vez no le doy más nada. Yo le preguntaba por esto, por ejemplo, yo soy docente, ¿no es cierto? Estuvo la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y pasó de largo. Bueno, pero yo estoy sindicalizado también y siento que no había una gran reacción. Te cuento dos cosas más. Ustedes tienen otro problema, que les pagan en negro. Entonces, ustedes tienen una conquista que se la están estafando. El 82% móvil que ustedes lo tienen es sobre el blanco. Entonces no tienen una conquista jubilatoria. Ustedes no aportan nada, y el Estado no aporta nada por ese salario, y por lo tanto ustedes no se van a jubilar muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Pero el que más ha reaccionado hasta ahora ha sido el docente. Huelgas en Tucumán, acá hubo huelgas contra Baradel, en la provincia de Buenos Aires, sí, Suteba, ¿cómo se llama el otro sindicato? Bueno, Udocua. No, Udocua no es. Sí, probablemente. El más liberal de los sindicatos, y hubo huelgas que vinieron desde abajo. Nosotros, por ejemplo, en esta campaña electoral hemos sacado una declaración que le dice a los docentes, miren, docentes, ustedes son la columna vertebral de la provincia. Porque ¿dónde no están ustedes? ¿Con quién no tienen relación social? De cómo ustedes actúen políticamente va a depender la conducta del resto de la sociedad. ¿Te das cuenta de cómo elaboramos la situación? Sí. Entonces, por circunstancias de este tipo ya hemos pasado. Solo un dato para que quede en la nota. Por distintas circunstancias tengo perfectamente grabado que el peor año de la clase obrera argentina en aquel momento había sido 1967, porque en los registros de huelgas era el más bajo desde el año 1900. Estamos en la lona, Onganía y todo lo demás. En mayo de 1969 se produjo una rebelión popular de proporciones enormes en Córdoba y Rosario, y durante 6 años este era un país completamente movilizado. Para poder frenar esto, el ejército argentino tomó una medida extraordinaria. Volvé Perón. Extraordinaria, porque lo había, como se dice, privado de los derechos políticos de por vida, como ahora este fallo de la Corte con Cristina Kirchner. Y al tipo que vos le privaste de los derechos políticos por vida, exiliado, fascista, lo hizo volver. Quemó el capital político del peronismo para salvar esta rebelión. En general, estos periodos intermedios son el fermento de otra cosa. Lo mismo pasó bajo Menem. Bajo Menem, de 1986-87, son bajos en la clase obrera. En cambio, en el 2001, especialmente los sectores desocupados, provocan una movilización que acaba con lo que se llamó el argentinazo. Jorge, en relación con la pregunta anterior, ¿no? Y de paso le cuento, yo aparte docente soy parte de Suteba, y yo no estoy muy contento con esta idea de que nos dicen, ¿no? De que el paro como herramienta de lucha es algo que ya no tiene función, que no hace mella en el gobierno de Milei. Yo le pregunto, ¿cuál es la forma de luchar? ¿Cuál es la forma de lucha que propone la política obrera para mostrar un descontento con la situación que está pasando? Nosotros creemos que ante la completa crisis sindical que hay, es necesario impulsar una autoconvocatoria y una huelga indefinida. Entonces, el concepto de que el paro caducó, es que caducó el paro aislado, el paro en cuotas, que está pensado para desgastar a la gente. Cuando ocurren esas cosas uno tiene que tener cuidado, ser dúctil
porque se dice, rechazo el paro, y dice, bueno, este es un carnero. Pero con ductilidad hay que indicar otro camino, e ir señalándolo, etc. Una cosa que lo he visto en las manifestaciones, y con las manifestaciones de los miércoles jubilados, es que cuando hablan de huelga general, se refieren a la huelga indefinida. Naturalmente, 100, 200, 500, 1000 jubilados no te van a hacer una huelga indefinida, pero ya empieza a laburar en la cabeza. Entonces, el problema de la huelga indefinida es una de las vertientes organizadoras de nuestro programa político. Bien, les quiero preguntar, y esta me interesa a mí particularmente. Yo me defino como peronista, ¿no es cierto? Y siento mucha simpatía y mucha cercanía con las ideas de la izquierda. Quizás por bueno, la formación en la Universidad de Buenos Aires, me siento muy cercano a las ideas de la izquierda. Pero no siento que la izquierda, en general, los partidos como Política Obrera, los que integran el Frente Izquierda, hacen como un gran esfuerzo para mantener esa misma distancia, a la misma lejanía, tanto del peronismo como del liberalismo encarnado en Milei. ¿Cuál es su perspectiva del peronismo como fuerza política? ¿Usted quiere mantenerse lejos? Yo se lo digo así en sencillo, después usted me replica y puedo mejorarlo, ¿no? Yo creo que el Fito es una colateral del peronismo. Ok. Porque cuando usted ve la actuación en el Congreso, es el segundo violín de lo que decide la bancada justicialista. Me han dicho que Bregman es muy K. ¿Usted coincide con eso? Bueno, por ejemplo, quiero decir, y es más, que yo lo opine es menos importante que ya esté en la calle. Claro. Porque por una maniobra que tiene que ver con el tema Libra, el Fito aceptó formar un interbloque con el peronismo, que se llama Frente de Izquierda Nacional y Popular. Lo leí en su Twitter. Claro. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: si vos estás en una perspectiva tan crítica del país y del mundo, y tenés que proyectar una salida obrera, tenés que cuidar las etiquetas. Porque si no, sos el violín de izquierda de un rescate político. En un importante artículo que escribió un compañero nuestro ayer, él lo demuestra fehacientemente. Que el FITU se prepara para hacer un rescate político. Mucha gente se ofende. ¿Por qué se ofende? Porque dice, no, pero Pepe no va a hacer una cosa así. No es un problema de Pepe, es un problema de compromisos y encerronas políticas. Todos los partidos socialistas terminaron apoyando gobiernos burgueses. No pensaban antes que iban a apoyar a gobiernos burgueses. Estalla una guerra, estalla esto, estalla lo otro. Hay que definir un campo, entonces dicen, no, la prioridad es tal o cual. Pero me refería más concreto a esto de... Entonces lo que quiero decir que el verdadero problema, bueno, acá tenemos una crisis, no vamos a comulgar con ellos en este punto en nada, porque no queremos que la clase obrera haga de segundo violín del furgón de cola de operaciones de rescate que ahora son inevitables, como lo demostró el Congreso ayer. Los partidarios de la motosierra le voltearon vetos. ¡Ojo! Hay un cambio, Puyaro, el otro están tratando de ver cómo rearman ante algo que se cae. Nosotros lo hemos advertido antes que ellos. Entonces estamos cómodos en mostrar cómo se van alineando los distintos sectores. Lo nuestro puede parecer una tarea gigantesca. Bueno, por supuesto, es cambiar el mundo, o empezar un poquito, digamos, a cambiar el mundo. Pero la barrera que nos distingue del FITU es infrancable. Y no se trata de tercera posición. Voy a dar un ejemplo de que no se trata de tercera posición. Estamos en contra de la condena de Cristina Kirchner. Está en contra. Estamos en contra. Estamos en contra del golpe estamos en contra. Están en contra de que si queremos ocupar el primer lugar para derrotarlo. No estoy diciendo, no, este es peronista, el otro. No. Lo que no queremos es ir atrás de nadie. Entiendo. En la lucha con el enemigo, que vos dirías el principal, nosotros queremos que la clase obrera lo encabece, y no que vaya detrás, porque el que va al frente le va a confiscar la victoria. Entiendo. Bueno, ahora pasemos lo que le dije, que le iba a tocar el tema de política internacional con respecto a lo que sucede en Palestina, ¿no? El genocidio en Palestina.
yo estuve leyendo, siempre leo, pero hoy estuve particularmente leyendo su Twitter y tuve un montón de publicaciones con respecto al tema. Lo que está sucediendo en Palestina, que es un horror, que es un genocidio a cielo abierto. Yo tuve la oportunidad de estar no en Gaza, pero sí en Cisjordania, y ya ahí es espeluznante lo que se ve. Es un tema que, dadas las urgencias que tenemos los argentinos, la clase trabajadora argentina, tenemos problemas de empleo, las cosas están muy caras, problemas de todo tipo. Es un tema que tiene que estar en agenda de los argentinos, o dado las urgencias que tenemos, queda en segundo plano y estaría en casilla. ¿Qué piensas? ¿Qué lugar merece ocupar? Mira, te voy a abreviar la respuesta. Sí. Te la voy a abreviar, porque la pregunta encierra varias cuestiones. Netanyahu ocupa hasta 2027 la presidencia de Argentina. Te la hago cortita. Va a venir al final porque lo podían meter preso, no en Sí, Argentina seguramente. macanudo. Pero quiero decirte, el hecho de que pueda venir Netanyahu acá, esta es mi respuesta, digamos, para hacerte la corta. Si yo estuviera en Colombia, no podría decirte, tenemos el presidente o lo que fuere, tendría que darte la explicación. Te la doy rápido, porque además esto tampoco pasó en Colombia. Bueno, en Colombia sí, pero diferente. Nosotros tenemos 30.000 desaparecidos. Si para nosotros las masacres no son prioridad, entonces que vamos a desaparecer 30.000 más o 60.000 más. Porque ya perdimos la distinción. ¿Qué opina? Es un poco, no sé si es un poco seria la pregunta, pero ¿qué opina de esta obsesión que tiene Milei con aliarse al sionismo, a Estados Unidos, a ir a hacer un show al Muro de los Lamentos, a viajar 2 o 3 veces a Israel en tan poco tiempo? ¿Hay algo irracional ahí? Ocurre lo siguiente, él pertenece a una corriente muy vieja, el libertarianismo. Es una corriente que viene, como él dice, de la escuela austríaca, etcétera, y que cuestiona todas las cosas que la clase obrera arrancó bajo el capitalismo, como los sindicatos. No, nada de sindicato, no, el capitalismo es que yo mando en la fábrica, los demás los despido. ¿Está claro? Y es una corriente vieja y todo lo demás. ¿Gasto social para reactivar la economía? No. El que no puede competir, que caiga. Al caer, deja el mercado a sus competidores y los competidores reconstituyen la economía. ¿Está claro esto? Esta orientación fue absolutamente minoritaria en todos los círculos que te puedas imaginar, en particular en los círculos capitalistas. Pero interviene por primera vez en una escala mayor con el derrocamiento de Allende y la victoria de Pinochet, donde el gurú número 1 del libertarianismo se convierte en asesor de Pinochet. Quiere decir que de golpe el capitalismo ha entrado en una crisis en donde la tendencia extrema del capitalismo es la que ocupa el centro. Porque esto ya no es... Si yo tengo que ir a una guerra ahora con Rusia, dicen los europeos, se lo escuché decir al jefe de la OTAN. Che, si te saco, lo vi, si te saco un poquito de educación, un poquito de salud, un poquito acá, pero defender la patria, vamos. Es decir, están en el rearme, en la guerra. Este es el de la guerra. Cuando él dice exterminio, es lo que Netanyahu está haciendo. Y Trump, que dice que quiere la paz en Ucrania, le dijo estos días a Netanyahu que hay que acabar pronto con esto, que ocupe definitivamente todo, los echa a la mierda. Y entonces, la época, así, la gente mira a los individuos, y la prensa, más que ninguna, ni siquiera por razones comerciales, no le da más la cabeza. Ven hasta ahí. Además, lo otro, uy, mirá, me fracasé, el otro ganó, el éxito. Miremos la totalidad. Prospera una corriente extrema derechista de características fascistas porque el capitalismo tiene agotadas las salidas. Ahora, el capitalismo, que ya vivió lo de Hitler, les tiene la rienda corta. Y cuando Trump le da el golpe de Estado a Biden,
le dice al ejército norteamericano que Biden, no Trump. ¿Se entiende o no? No estamos en condiciones de respaldar un régimen golpista en Argentina. Cuando Bolsonaro le hace el golpe a Lula, ahí tienes un caso en que nosotros decimos ojo al golpe de Bolsonaro, y no estamos diciendo ni Lula ni Bolsonaro. Pero cuidado, insisto en esto, no decir, el hecho de que no digamos Lula ni Bolsonaro no quiere decir que estemos con Lula o Bolsonaro, quiere decir que queremos estar al frente de la lucha contra el golpe de Bolsonaro. Y si lo derrotamos Bolsonaro, los obreros reunimos las condiciones de poder para superar a Lula, que ha hecho una tremenda alianza con la derecha. Entonces te digo lo siguiente, tiene que ver con la época, que es una época de guerras, que nuestra generación creyó que no la iba a ver. Nacimos al final de la Segunda Guerra y creímos que otra cosa con el FIT. Para el FIT no hay una guerra mundial. Y no explican a Milei como te lo explico yo. Para ellos son guerras locales. Guerra local hubo siempre. Bueno, hay una en Ucrania, otra acá. Altamira se enloquece con todo esto. No ven el conjunto y entonces cree que Milei es un gobierno que engaña al pueblo. Claro. No engaña al pueblo. Gobierna por decreto, hace agitación fascista cuando habla de exterminio. Una última cosa, porque tu pregunta era, teniendo nosotros otras prioridades, si nos metemos allá, el modelo de Gaza va a ser el modelo de la guerra, que es el exterminio de las poblaciones. De hambrear a cuentagotas hasta un... Lo que sea, porque y por eso lo sostienen frente a la cámara de televisión. No son boludos. Vos sabés muy bien que un gran capitalista, si vos lo presentás en una posición muy mala en la televisión, el tipo lo para enseguida. No, que se vea todo lo de Gaza. Y ustedes son impotentes para impedirlo. Acostúmbrense al escenario y siempre díganse que la prioridad de ustedes son ustedes. Y que se normalice también. Y eso voy. Todo esto culmina en la palabra esa. Normalizar, naturalizar esa situación. Entonces vos te das cuenta que tenemos una visión más profunda y esa visión más profunda no nos impide que estemos luchando por las concejalas en Campana, porque el edificio se construye con los distintos materiales que te van armando la realidad. Si vos decís este material lo dejo, el otro lo dejo, podés llegar a no tener nunca a la vista los materiales. En cambio, cuando los corralones de cemento vean que levantás casas, dicen, yo lo quiero tener como cliente. Y así construís una salida revolucionaria. Muy bien, le voy a preguntar las últimas dos con respecto al marxismo. Por el marxismo. Hay una crítica de que algunos fenómenos actuales de los tiempos que corren, ya sea globalización digital, inteligencia artificial, el trabajo de las plataformas, para los cuales el marxismo es una crítica, yo no creo, pero digo, le saco la crítica, para los cuales el marxismo como activo de respuesta quedó obsoleto. ¿Qué tiene para decir? ¿Está el marxismo en condiciones de dar respuesta a estas nuevas situaciones que se están dando? El marxismo parte de una premisa tan elemental que si alguien simplemente se preocupara por ella, vería que todo esto es un verso. Porque la premisa del socialismo es un gran desarrollo de la fuerza productiva. Una sociedad de escaseces tiene que organizar el reparto. Y organizar el reparto alguien se queda con la parte del reparto. Y viene la burocracia y después la burocracia se hace capitalista. Entonces que tengamos inteligencia artificial quiere decir que podemos laburar 2 horas. Que trabajen los robots. ¿Entendés? La robótica, etc. Parte de una premisa equivocada. Es tan equivocada la premisa que esta noche vos podés tener la prueba. Esta noche. De el primer texto de Marx. Digamos que compendia su idea, porque él tiene otros anteriores. El Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista, al principio, puede ser 3-4 páginas, él habla de este tema. Cuando uno pensaría que no, si lo tocara eventualmente tendrá que ser al final. Él comprendió rápidamente
que lo que estaba empezando con el capitalismo no tenía límites. Entonces a lo mejor no sabía si era inteligencia artificial, no se fue a detener en los detalles, pero que no tenía límites. Y por lo tanto, pues, y esos límites eran los límites del capitalismo. Es decir, cuando desarrolle todo esto se va a dar cuenta que todo lo que está desarrollando va en contra de él. Claro, exactamente. Porque mira, te voy a contar una cosa que tuve en una discusión el otro día. Hay una cosa que es difícil explicar si uno siguiera un criterio muy ortodoxo, que es el siguiente. Con el elevadísimo crecimiento de la productividad de trabajo, ¿por qué no le podemos pagar 2 millones de pesos a un jubilado como mínimo? Y en Estados Unidos otro y todo lo demás. ¿Por qué los capitalistas no lo ven? Hoy yo le decía, Somisa producía 2.000 toneladas con 14.000 obreros. Este produce como 30.000 toneladas con 800 obreros. Mirá qué crecimiento de la producción. Y en lugar de emancipar a los trabajadores, todas estas cosas, darles más libertad, mejor prosperidad, han perdido poder adquisitivo. Y se les exige que sean un robot, que trabajen al ritmo de un robot. Están usando el robot, vos tenés que alcanzar ese ritmo. ¿Está claro? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que con el incremento de la productividad del trabajo, el valor de la producción cae. Y el capitalismo disimula el decrecimiento del valor porque en poco tiempo, a ver, si me lleva un día a hacer una máquina tiene un valor, si me lleva 10 minutos tiene otro valor. Exactamente. Menor valor. Entonces, ¿cómo me salvo? Si antes hacía una máquina en un día, ahora hago 10, y aunque cada una vale la 10ª parte de la anterior, al hacer 10, pero eso tiene un límite en el consumo de las masas. Exactamente. Entonces, la ley que rige el capitalismo se está extinguiendo. Y el capitalismo siente que su tasa de beneficio disminuye. Claro. Entonces, hace una ofensiva desesperada, porque en medio de este jolgorio de productividad, solamente puede sobrevivir si somete a una explotación directa más intensa del trabajador. Exactamente. Con lo cual el marxismo tiene esta característica. Otra cosa más. ¿En qué se utiliza la inteligencia artificial? En el bombardeo a Gaza. Sí. Y en algunas cosas de información, todavía no en la producción. Cuando se empieza a aplicar en la producción, bueno, mucho antes de eso, pero como estamos hablando del tema, va a estallar una crisis de sobreproducción. Esto se va a acelerar, claro, lo que está describiendo usted. Exactamente. Eso es indudable. Y con esto ya cerramos, después le voy a hacer una punta más sobre Campana, pero con el respecto al marxismo, se discute mucho de por qué las ideas de la libertad pegaron tanto en los jóvenes, ¿no es cierto? Que el voto joven, y hay mucha juventud que abrazó por alguna razón increíble estas ideas liberales, ¿no? Que es difícil de entender porque todos los grandes desastres que han tenido nuestra historia como país han sucedido en doctrinas liberales, ¿no? Ese boom que tuvieron las ideas liberales, ¿cómo puede tener el ideario marxista puede calar hondo en las juventudes hoy? ¿Hay una forma de que cale hondo, de que las abracen con la misma intensidad? Pasa lo siguiente, ya ha calado hondo varias veces. Por ejemplo, el Partido Obrero dirigía la fuga. Sorprendente, en mi vida vi que los trotskistas... Pero fuera del ámbito académico. Bueno, pero te quiero decir algo. Sí. Las ideas de derecha que han conmovido a las masas son numerosas. No hay que tomar la idea de la libertad. Hitler desarrolló la idea del Volk, del pueblo alemán. El pueblo alemán, sangre alemana y todo lo demás. Los alemanes estaban con el Volk. Cuando Hitler sube en 1933, la clase obrera alemana ya tiene 80 años de socialismo. Y puede ser que la clase obrera
retroceda del socialismo al Volksstaat, al Estado del pueblo, la sangre y todo lo demás. No. Lo que ocurre es que hay una crisis del Estado y alguien toma la iniciativa de impedir la anarquía. Y dice, hay que hacer esto, y te voy a dar un ejemplo ahora que te va a sorprender. Hay que hacer esto y esto. Y los opositores miran, porque ellos vienen del fracaso. El liberalismo alemán, este partido, el otro partido, hasta el Partido Comunista. Fracaso tras fracaso. La sociedad se disuelve. Y viene un tipo, brum. No importa la idea. Lo que importa es que él va a reunir a la sociedad. Con ese mismo mecanismo, Lenin hizo una revolución. Todo el poder a los soviets para firmar la paz y salir de la guerra que nos mata. ¿Cuál era la obsesión de todo el mundo? Salir de esa guerra. Los mataban como pájaros. Había un tipo que decía cómo se sale. Mediante la dictadura del proletariado. ¿Vos creés que los obreros sabían exactamente lo que era la dictadura del proletariado? 8 meses antes habían apoyado un gobierno burgués. En 8 meses, 120 millones de campesinos analfabetos entendieron la dictadura del proletariado. No. Lo que ellos entendían, eso lo aprendí mucho más tarde, es que no sé qué quiere decir tal palabra, pero en la práctica es la que me da, la que me da la tierra. Eso lo aprendí con los anarquistas españoles. Los anarquistas españoles, discúlpame, yo llegué a escuchar a un anarquista español de la Guerra Civil, porque casualmente estuve en Barcelona en ese momento, son incomprensibles. Ahí tenés el caso. No podían conquistar a nadie. Porque mientras yo escuchaba, yo digo, no entiendo nada de lo que dicen, y menos mal que me di cuenta que yo ya sabía que los anarquistas eran incomprensibles. Entonces, ¿por qué el movimiento obrero más importante del mundo, más importante que el ruso, antes de la Segunda Guerra, era anarquista? Porque venía un anarquista y le decía que lo importante es el ser humano y que la dinámica del alma y del pueblo y que para eso hay que ocupar la tierra de los latifundistas, que era lo que querían los campesinos. Entonces el campesino identificaba el discurso con la ocupación de las tierras y terminaba aprendiendo a hablar como los propios anarquistas. Perón, la gente hablaba como Perón, porque Perón era significado de progreso social. Te lo digo yo que viví todo el peronismo original y todos éramos peronistas. No había nadie que no fuera peronista. Entonces, lo que vino Milei con eso del déficit fiscal, dijo, yo voy a poner orden. Las calles las libero. Déficit fiscal no sé lo que es. Pero él, que quiere el déficit fiscal, quiere liberar las calles, quiere el orden, quiero que esto deje de ser un caos, tirar abajo esto, tirar abajo lo otro. ¿Qué decían los demás? Nada. Y el Estado se disolvía, no era solo la hiperinflación, se disolvía el aparato del Estado. La izquierda no entendió nada de todo esto. La izquierda en general no entendió nada. Nada, porque vos la ves en su discurso todo el día viendo a ver cómo corrigen algo. Y no tiene ese discurso amplio que según ella te aleja de las masas. Y viene un tipo cualquiera, sin ningún apoyo popular, e hizo lo contrario. ¿Qué es lo que más desea un boliviano hoy? ¿Qué es lo que más desea un boliviano? ¿Qué es lo que más desea? Gran pregunta. Por favor, FMI, apiádate de Bolivia, volvé. Y alguien va a decirlo, estos derechistas. Porque se va a terminar la falta de gasolina, esto, lo otro. Otras cosas van a pasar malas, un montón de cosas malas. Pero frente al caos que hay, el FMI es la única reflejo mental de orden. El más, desorden total. El único reflejo mental de orden. Claro, se matan entre ellos y todo lo demás. ¿Qué pensaba un obrero ruso? Hace 8 meses que hicimos la revolución y ningún puto partido pudo parar la guerra. Y había un loco
que decía: yo la guerra la paro en un minuto. Pero necesitó la dictadura del proletariado, todo el poder a los soviets. En un día toman el poder y el primer decreto, como el de Milei fue la devaluación, el primer decreto es: Rusia se retira de la guerra mundial. Y entre los decretos que salen los primeros días, legalidad de la homosexualidad. Entonces, mira, para concluir, una vez un tipo del Partido Comunista me cuestionó una conferencia que yo di en Luz y Fuerza de Córdoba, diciendo que en Rusia era diferente a la Argentina. Era un país súper oprimido, y entonces era fácil la revolución. En Argentina no. Y yo le dije: mirá, querido, la más difícil de todas era la rusa. Y le dije: ¿por qué? La rusa tiene un carácter maravilloso en esto que te voy a decir yo ahora. En el pueblo más religioso del mundo, las masas fueron liberadas por un partido ateo. En el país más nacionalista, porque había nacionalismo musulmán, ¿viste? Tenía muchas naciones, la liberación nacional la hizo un partido internacionalista. En un país de analfabetos, la revolución la dirigió un grupo de intelectuales. Y en un país de campesinos, la clase obrera. Esta dialéctica es fabulosa porque te demuestra que el programa no es una entelequia, sino es la refracción de lo que está profundo en las masas y que hasta a las propias masas se le escapa. Lo entrevé, pero claro, hay tanta opresión y qué sé yo, que le parece que no es realizable. Pero este ejemplo de toda esta contradicción, internacionalismo, nacionalismo, religión, ateo, obrero, campesino, tengo más para contrastar. Es decir, el pueblo ruso era lo contrario del partido bolchevique. Sí. Y sin embargo, el partido bolchevique era el único que había entendido al pueblo ruso. Última, sobre Campana. Tenemos a Analía Reynoso, que va a ser primera candidata a concejal. Por una combinación de lo que usted percibe, porque ha visitado Campana, porque es argentino y es político y demás, y por lo que le han contado, ¿cómo ve la situación en Campana? Por de pronto es muy mala porque ya me empecé a sentir mal por la contaminación. Es notable, ¿eh? Es notable. Es llegar y el que no viene siempre nos dice lo mismo. Sí. En el único lugar que me siento peor que en Campana, bueno, puede ser que en otro lugar también, es en el departamento de San Lorenzo, en Santa Fe. Ajá. Donde están todas las fábricas químicas. Respiratoriamente habla, ¿no? No, además ya acercándome siento un olor absolutamente espantoso. Yo te quiero decir lo siguiente: nosotros tenemos una gran cantidad. ¿Y qué percibió en Tenaris también, que sabe? Por eso. Nuestra compañera tendría que ser la intendente de Campana sin ninguna duda. Ella en otras elecciones, en conversaciones, discusiones y todo lo demás, me deslumbró con su conocimiento de su terruño. ¿No es cierto? La tiene que votar a ella. Pero no tenemos los medios, los recursos para que una cosa así se difunda o que haya una constancia de experiencia, pero tenemos una lista de lujo. ¿Y la recepción del obrero en Tenaris cómo fue ante las propuestas de ustedes? No, está bien porque no venimos, estamos viniendo. Y todos los compañeros me dijeron que cuando vienen, la gente les dice que se pueden venir una vez por semana. Claro. Entonces yo dije: bueno, si ustedes, porque acá todo labura, lo nuestro, si no pueden venir una vez por semana, cada 15 días. Me quedé hablando con algunos obreros, la situación es muy mala. Y ellos tienen conciencia. Sería muy bueno mantener todo. Para nosotros, te lo digo francamente, Asinda, Siderca, Siderar, Toyota son prioridades. Bueno, Jorge, si es por mí me quedaría 2 horas más hablando, es maravilloso escucharlo. Pero casi ni hablamos por un conflicto de bares. Sí, es verdad, pero yo iba a hacer lo que hiciera falta para hablar con usted. Le agradezco mucho el tiempo, es un placer enorme y bueno, en unos días vamos a terminar de editar las 2 cámaras y vamos a publicar la nota. Le agradezco muchísimo. Claro, muchísimas gracias.